fallará, todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad, tu mundo en su mano está, y todo va a estar bien. Oh, oh, todo va a estar bien. Oh, oh, todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo En su mano está, mi mundo en su mano está. El creador del universo despertó toda ansiedad. Su mundo en su mano está, y en todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. oh, oh, todo va a estar bien. Oh, oh, todo va a estar bien. Familia, buenas tardes. Qué alegría poder compartir con ustedes en la tarde de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, Hablemos Claro. Hoy es un tiempo muy especial y quiero contarles que estamos en simultánea desde Facebook Live, @Aventura Colombia, con el espacio de Hablemos Claro. Y en esta tarde con unas mujeres preciosas de Nuevo Amanecer Pereira. Bienvenidas, Ministerio Mujeres que Oran por sus Familias. Me contaba Adri que hay mujeres de Colombia, de España, diferentes regiones de nuestro país. Qué especial generar estas conexiones que estoy convencida nos van a ayudar a crecer muchísimo y que este sea un comienzo para lo que el Señor disponga en nuestras vidas. De pronto algo muy especial y siempre me encanta iniciar con una canción. Y es una canción que está sonando ahorita mucho, es preciosa, todo va a estar bien, es de Evan Craft y Redimido. Y de pronto en las primeras líneas, porque para mí la música de verdad que es una oración hecha melodía. ¿Qué es lo que pasa cuando decimos todo va a estar bien? Y cuando afirmamos que Él es fiel a sus promesas, que Él nos cuida, que Él es el ancla de nuestra fe, que Él va a estar con nosotros. Pero muchas veces cantamos, oramos y hablamos de Jesús y hablamos de Dios, pero cuando estamos pasando las situaciones se nos puede olvidar porque a veces se nos queda simplemente en repeticiones. Pero ¿saben algo? Este espacio ha sido diseñado precisamente para llegar al corazón del hombre y aunque hay muchas mujeres conectadas, es un lugar también para nosotras porque estoy convencida que cada una de nosotras tenemos que ver algo con el hombre. Seamos mamás de hombres, todas somos hijas y tuvimos una relación con papá, seamos esposas, seamos hermanas, seamos amigas. Y por eso es cuando identificamos el por qué muchas veces la amargura en nuestras vidas genera y abre unas puertas increíbles
para dañar las relaciones y por lo general con las personas que más amamos. ¿Por qué? Porque precisamente son nuestros próximos los que reciben de primera mano lo que somos nosotros. Si bien es un espacio para el hombre, y bueno, y de pronto quienes se están conectando por primera vez en este espacio dirán por qué Paula les está hablando al hombre. Desde el Ministerio Ventura hemos recorrido ya aproximadamente 10 años y hemos entendido por qué el hombre es tan importante para una transformación social, porque el hombre es importante para una restauración en la familia y porque el hombre también es importante precisamente para que él sea ese agente de restauración y de transformación. Porque tal vez nosotras como mujeres podemos buscar más fácil ayuda, podemos decir me duele, podemos llorar con más libertad, pero para el hombre no ha sido fácil, porque por lo general para él siempre su función y su rol se ha venido desarrollando desde el deber ser. Tú debes de ser un proveedor, tú debes de ser buen papá, tú debes de ser un buen hijo y siempre es desde la demanda, pero se nos olvida qué hay del corazón del hombre, cómo está él, porque tanto como al hombre como a nosotras como mujeres, en nuestro diseño no nacimos con un manual de cómo ser mamás, de cómo ser papás, y eso es algo que hemos aprendido en el día a día. Y que desafortunadamente el hombre se ha visto más expuesto a situaciones que dañan su corazón y que no sabe manejar el dolor, y al no saber manejar ese dolor se empiezan a crear muchas grietas en su vida que afectan el desarrollo de su personalidad, de su carácter, y por eso es que muchas veces nosotras mismas somos las más afectadas por los comportamientos y por la reacción del hombre. Y no lo entendemos. Entonces siempre nos vamos es a la demanda, que él cambie, que él sea, que él ajuste. Pero si ellos realmente no tienen una sanidad, y por eso te hablo a ti, varón, que hoy te conectas en este tiempo, y para ustedes quienes tienen relación con hombres, es que podamos llegar de una manera práctica, sencilla, y que podamos identificar una de las puertas que se abren y que generan tanto dolor y que afectan tus comportamientos, tus reacciones, y por ende hacen muchísimo daño. Entonces, y por eso era el título de hoy, Amargado Yo, y para las mujeres que nos conectamos esto no es alejado, porque el Señor sabe cómo hablarnos. De pronto puedes estar pensando en ese hombre que amas, que te rodea, pero también puedes decir, hey, este mensaje también es para mí, porque aplica para todos por igual, ¿sí? Sino que entendamos que el énfasis es para que el hombre pueda conectarse, porque en ocasiones, y bueno, en ocasiones no, por lo general el hombre se le dificulta decir, sí necesito ayuda, necesito salir de este lodo y no sé cómo hacerlo. Y por eso que es especial desde Pereira y a nivel que nos están acompañando, porque cuando oramos por las familias, para que esas oraciones sean cada vez más efectivas, puedan llegar al Padre como se deba, debemos de entender también nuestra corresponsabilidad. Porque muchas veces estamos orando por nuestros hijos, nuestros esposos, por nuestro empleo, por todo lo que está alrededor, queriendo que todo alrededor cambie y se ajuste a lo que yo espero, y se me olvida que tú y yo hacemos parte fundamental de ese proceso de cambio. Y cuando nosotras estamos en esa intimidad, cuando nosotros nos acercamos al Padre, es ahí donde se nos exige un poquito más. Y en ocasiones no es fácil, porque es llegar al Padre, llegar a su presencia, poder derramar nuestro corazón, poder entregar lo que pensamos, cómo nos sentimos. Porque saben, princesas,
es necesario que tú y yo tengamos un corazón sano. ¿Para qué? Para poder mirar con amor, para poder mirar el futuro con esperanza y para poder esas mujeres ser esas mujeres dadoras de vida, que no solamente se pueden como relacionar a un tema de vientre si somos mamás, es para un tema también más profundo, dadora de vida y de esperanza a quienes te rodean y donde tú te encuentras. Entonces hay algo especial que quiero que podamos trabajar hoy. Esto ha sido pensado como un proceso para quienes puedan continuarlo, pero también es de una manera independiente para quienes están hoy. Entonces la idea es que sea de edificación y que quienes estemos conectados es porque estoy convencida que el Señor tiene algo precioso para nosotros. Hay algo muy importante cuando hablamos de amargura y yo quiero que ustedes ahí se pregunten, o sea, como cuál es esa definición de amargura y porque estoy convencida que en algún momento todos nosotros hemos sentido amargura en nuestro corazón y eso también ha afectado nuestro comportamiento. Algo que les insisto cuando hago los en vivo es que tengamos como esa libretica de apuntes. Si tú que te conectas por primera vez tienes donde anotar en tu celular, en una hojita, hazlo, porque algo que siempre me encanta de este proceso es que cuando invitamos al Espíritu Santo y Él se mueve de una manera preciosa, siempre nos revela cosas. Y en cada revelación debemos de anotarla, ¿sí? Entonces te invito a que ahí cojas un lápiz, una libretica, para que podamos anotar y de una de las primeras cosas que puedas escribir en este momento es tu definición de amargura. ¿Qué crees tú que es amargura? Y de pronto piensa en qué momento tú has manifestado amargura en tu corazón y que se ha notado y que las personas lo han visto. Porque miren, hay etapas donde es una amargura silenciosa que tú tienes aquí en tu corazón, que es algo tan profundo que hasta ni hablas y dejas así como en ese pacto de silencio. Pero si eso va cogiendo ventaja, llega un momento en que se exterioriza a través de otras manifestaciones que ya son choques supremamente fuertes y en esa manera de manifestación hacemos daño a quienes nos rodean y obviamente a nosotros mismos también. Miren, aquí me voy a dar varios permitidos y hablándole al hombre con todo el amor. Cuando escucho el corazón femenino, una de las situaciones más común es la ira del hombre, la violencia y aún hasta la indiferencia, porque la indiferencia uno no sabe, como dice la canción, que es preferible que sean indiferentes o que le hablen a uno, ¿verdad? Entonces, en ese proceso hay varios pasos que han tenido que pasar en nuestra vida para que tengamos amargura. Y el objetivo de este tiempo es que tú y yo podamos identificar dónde se dio ese punto de quiebre, dónde fue la situación crucial, en qué momento fue, qué edad tenía, con quién fue, bajo qué circunstancia, que me afectó de tal manera que a partir de ahí yo quedé anclado, quedé anulada, quedé imposibilitada y que eso me está afectando hasta el momento, hasta el día de hoy. Porque en ocasiones queremos darle solución a nuestras reacciones, a nuestros sentimientos, a nuestro comportamiento, pero si no abordamos el tema desde la raíz, vamos a estar solucionando cositas por las ramas que van a tener una aparente solución en una semana, en 15 días, y ahí es cuando nosotros podemos ver como esas promesas y esos arrepentimientos de pronto flash, donde nos dicen, sí, reconozco, perdóname, me equivoqué, pero de pronto lo hacen más como por enmendar la situación, más no hay una conciencia de todo lo que se ha venido dando. Entonces, cuando
lo que nos ha afectado a nosotros, el dolor que nos han causado ciertas acciones, esa persona no es consciente del daño, por enmendar la situación puede pedir perdón y eso dura 8 días y mucho. Pero pasa el tiempo y vuelve y sale lo que realmente somos. Entonces es ahí donde empezamos a tomar el tema del perdón como una palabra cliché, como una palabra sin valor, porque realmente no hay una conciencia de lo que ha pasado con lo que yo he hecho, con lo que dije, con las implicaciones, con las consecuencias. Hay algo que durante este tiempo les he insistido y para quienes se conectan por primera vez les recomiendo la película El corazón del hombre. Esta película nos ejemplifica supremamente bien lo que pasa en el corazón, entendiendo hombre como hombre y mujer, cómo a través de heridas profundas y de traumas profundos tenemos esa amargura en nuestro corazón. Si algo, yo les voy a colocar ahora mi número de celular y ya para con quienes estamos en Zoom, yo después les comparto el enlace de la película para que puedan verla que está disponible. Y otra película que trabajamos muchísimo que es La Cabaña, que está disponible en Netflix, que es una película preciosa. Y en esta película nos va a ejemplificar los pasos de oración de sanidad que vamos a hacer ahora, porque saben algo, este espacio, el anhelo es que tú y yo podamos ser entrenadas primeramente para nuestra vida, ¿sí? Para poder avanzar en todas aquellas situaciones que identificamos necesitamos crecer, pero a su vez que podamos ir adquiriendo herramientas de bendición para poder ser esos puentes de sanidad y de conexión con otros. Entonces anota las herramientas, los enlaces que te voy diciendo, porque esto se trata de hacer conexiones. No es mi voz, yo no me las sé todas, esto ha sido un proceso de años, un proceso primeramente en la sanidad personal, en la restauración de mi esposo y yo como pareja, en la sanidad de él como hombre. Y les digo, aureola no tenemos, seguimos en proceso y por esto se debe convertir en un hábito constante, porque la vida es un movimiento constante, entonces siempre vamos a tener relaciones, vamos a tener roces, unos días vamos a estar con esa gasolinita espiritual y vamos a reaccionar supremamente bien, otros días vamos a estar con la gasolina en cero y de pronto nos puede coger ventaja ciertas circunstancias, pero lo importante es identificar cómo volver a la fuente, cómo estar en la fuente para poder avanzar en sanidad. Entonces, ok, estamos hablando de amargura, pero ¿saben algo? En el campo espiritual voy a ir soltándole perlitas y si tú dices, Paulis, pero ¿cómo así que campo espiritual y esto de qué se trata? Y si tú no conoces, tranquilo, tranquila, bienvenido. Por eso quiero hablarle súper coquito, sencillo y en otros en vivo que puedes verlo desde la plataforma de Ventura Colombia. Por eso les insisto y a ustedes que se conectan por primera vez. Todo esto necesita un fundamento y el fundamento es la relación con el Señor, porque podemos estar en muchos en vivos, podemos conocer palabra, podemos aún hasta ejercer disciplinas espirituales, podemos pertenecer a ministerios, pero si tú y yo no tenemos una relación personal, es muy difícil que avancemos. Hoy por hoy tenemos estas plataformas y no sabemos qué pase, hay mucha incertidumbre a futuro. Y ahora, por ejemplo, Adri ha estado súper linda liderándoles a ustedes. Hay muchas personas que yo sé que el Señor está levantando en redes y están llevando mensajes. Pero ¿qué pasaría si en un momento llegáramos e internet no hay? Vamos a quedar con esa relación personal con el Señor. Y lo ideal es que lo que ustedes estén viviendo sea un complemento, más no les sustituya esa relación que ustedes tienen con el Señor.
Entonces miren algo muy importante que el Señor nos dice en su palabra en Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Esto es una realidad. Nosotros nos encontramos en una lucha constante. O sea, si ustedes ven, en estos días le mandaron a mi hija una invitación para algo que iban a hacer como de superhéroes. Y mi hija le decía a mi hermana, tía, a mí no me gustan los superhéroes, pues ella es de princesas y otro tipo de cosas. Pero me parece increíble cuando miramos los superhéroes y las películas, siempre en estas películas que viene el bien y el mal, así de sencillo. O sea, el superhéroe siempre lucha contra un villano y a veces creemos que es algo como muy de caricatura, pero en la dimensión espiritual se vive igual. O sea, como tenemos a Dios, como están los frutos del Espíritu Santo, como está su amor, como está su paz, como está su bondad, tenemos también lo contrario. Y todo esto tiene que ver con Satanás, todo esto tiene que ver con todo este tema espiritual, espíritus malignos, que yo les digo, yo la verdad cuando yo escuchaba eso, a mí me daba como susto, yo decía, no, qué pelicule, pero yo no entendía, yo no estaba en esa dimensión espiritual, entonces mi relación era solamente con el Señor y yo vivía un día a día a la vez con Él. Pero cada vez que yo empecé, y a partir de que uno empieza, a partir de los propios procesos personales, llegan momentos en que solamente es una quiebra personal o es una enfermedad o es una situación relacional, como que a ti te moviliza, que tú lo has intentado todo y que tú miras hacia arriba y dices, es que aquí lo único que yo puedo hacer es orar y pegarme del de arriba. Y eso pasó con nosotros aproximadamente hace como 6 años con un proceso de salud de nuestra hija. Entonces, y nosotros compartíamos la palabra, íbamos a campamentos de hombres y mujeres, ministrábamos apasionados, mi esposo y yo, y servíamos al Señor y hacíamos tantas cosas en el nombre del Señor. Pero les digo, cuando llegó esta revelación, cambiar precisamente las mentiras de Satanás por las verdades de Dios y entender estos principios de sanidad ha sido tan revelador, porque aún es entender que nuestra enfermedad, que nuestras reacciones, o sea, todo tiene un contexto espiritual. Así de sencillo. Y no es para empelicularnos ni para tener temor, al contrario, es para estar informados, podernos anticipar, para estar preparados y equipados, porque así como profundizamos en el Señor, profundizamos quién es Él, qué especial, y no es para darle más valor a Satanás, pero si tú y yo vamos a ir a un campo de batalla, ¿quién es nuestro enemigo y cómo nos tenemos que relacionar con él? Para que en ningún momento nos tomen como esas batallas que nos cogen totalmente desprevenidos. Y ¿saben qué es lo más tremendo? Muchas veces tú y yo hemos peleado las batallas equivocadas con el enemigo equivocado. Porque claro, recibimos la ofensa, el dolor de tu esposo, de tu hijo, de tu mamá, de esa persona cercana, y siempre entonces ¿con quién la tomamos? La tomamos con esa persona, pero sabes, el enemigo necesita un cuerpo físico como el tuyo y como el mío para manifestarse. Por eso es que la amargura es tan delicada y tiene unos pasos que quiero que entendamos hoy en el campo espiritual. Yo decía, wow, Señor, esto es una puerta de entrada cuando tú y yo no sabemos manejar el dolor, cuando tenemos resentimientos de tantos años que de pronto le echamos como tierrita al asunto y dejamos que pase y pase y no nos damos cuenta de lo que se está formando en nuestro interior. Pero esto, les digo, literal, es una manipulación del enemigo
para que tú y yo no demos frutos ni de amor, ni de bendición, ni de sanidad, sino para que estemos en contacto, conflicto. Miren, la amargura es sencilla, o sea, esto hace parte de uno de los principados que gobiernan en este mundo. Pero la amargura no puede entrar por sí sola, necesita autorización y esa autorización la damos nosotros. Pero obviamente eso llega por una situación que tú y yo vivimos y que muchas veces ni tú la provocaste, simplemente no era que pasaras por allí, no. Fuiste víctima de una situación y fue dolorosa y causó, porque les digo que al escuchar el tema de abusos sexuales, al escuchar temas como el abandono que se han tenido de padres a hijos, yo les digo, en el tema de los hombres es impresionante. Miren, a veces uno dice, pero ¿por qué el hombre es silencioso? ¿Por qué el hombre no ocupa su lugar? ¿Por qué el hombre es tímido? Es increíble las heridas tan profundas que quedan en el hombre a través del maltrato físico, y muchos hombres han sido abusados a corta edad y ellos por vergüenza y por un tema de masculinidad lo callan. No lo dicen, no lo expresan. Y eso les ha afectado a ellos muchísimas cosas, inclusive su identidad masculina y la manera como se comportan con la mujer. Hombres que han estado en hogares separados, donde el mensaje que les deja esa herida es precisamente a refugiarse y a utilizar muchas veces a la mujer, porque saben algo, en lo que tú y yo vivamos, siempre cuando hay una herida, hay un momento que esa herida el enemigo la utiliza para darte un mensaje. Y el mensaje siempre va a ser desde lo malo, desde lo que te dañe, desde lo que te afecte. Entonces es increíble cómo el enemigo opera. Y por eso la primera entrada es la falta de perdón. Son 7 pasos y podríamos decirlo, son 7 espíritus que si nosotros dejamos que vaya avanzando cada vez más, la amargura se va extendiendo en nuestra vida de tal manera que es una raíz tan profunda que no solamente me agarra a mí, me aprieta, me inmoviliza, o sea, me quita el aliento, sino que a su vez esa raíz tan profunda empieza a arrastrar a todas las personas que tú tienes alrededor. Y por eso es que uno dice, pero ¿por qué a las personas que yo más amo les hago más daño? Porque están ahí a tu alrededor. Tal vez tú puedes identificar que tu raíz de amargura ha hecho daños, o tal vez has sentido como el coletazo o la raíz de amargura de tu esposo, de tu papá, ha llegado a abrazarte y aún está tomando ventaja en las generaciones siguientes. Miren, a mí me impacta muchísimo cuando aún nosotros leemos la palabra. El Señor es tan claro, tan coquito, pero a veces leemos como no hasta donde nos conviene. Es que saben también qué pasa. El Señor lo dice en su palabra, si nosotros conocemos la verdad nos hace libres. Entonces, cuando estamos en ese camino, en esa búsqueda, llegan tantos distractores, el cansancio, la fatiga, y llegamos hasta una parte. Y si no tenemos el entendimiento, aún saben qué pasa, uno puede leer palabra y no hay revelación, simplemente pasé por un versículo y ya. Por eso, para este proceso de sanidad debemos de prepararnos, y qué especial que desde precisamente Nuevo Amanecer Pereira, como los diferentes nuevos amaneceres, porque yo sé que en Toronto lo hacen, también en otras ciudades, se hace todo el proceso de sanidad que pronto nosotros realizaremos. Era una de las metas para hacerlo en Medellín de manera presencial, pero bueno, nos vamos a adaptar a las nuevas circunstancias, porque todo este proceso como taller y como encuentro es valiosísimo. Entonces miren qué pasa.
Cuando tú y yo dejamos que las circunstancias nos tomen ventaja y no perdonamos, eso da un paso a un segundo nivel, que es el resentimiento. El Señor en su palabra dice que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, y por lo general lo leemos hasta ahí. Pero ¿saben qué dice punto seguido? Para que no demos cabida ¿a quién? Al diablo. O sea, es así de sencillo y de literal. Y yo sé que a veces uno diría, pero perdonar esto, pero mira lo que significó. O sea, el perdón puede ser desde, literal, un asesinato, desde un robo, un maltrato físico, un maltrato verbal, desde un tema de abuso. Yo sé que son cosas muy fuertes, literal, pero tiene que haber un momento en que nosotros podamos vestirnos con la armadura y decir, yo tomo la decisión, no es mis fuerzas, en el Señor, y tengo que hacer un pari acá. Porque, por eso relaciono mucho la película La Cabaña, porque ahí ejemplifican, para quienes la hayan visto, todo lo que pasa en esa cadena generacional de abusos y de dolor. Entonces, claro, por eso es que a veces vemos que en familias hay esquemas que se repiten constantemente. Y esos esquemas, uno dice, pero ¿por qué pasa? He atendido princesas donde las niñas a determinada edad han sido abusadas y por familia. En otros casos, personas antes del matrimonio y con esquemas repetitivos en edad, en embarazo. Otras separaciones en determinada, otras quiebras financieras. Escribe y pregúntale al Señor cómo descubrir esa raíz. Espíritu Santo revela cuál es ese esquema que yo vengo repitiendo de mi generación y que muchas veces nos quedamos como contemplando, simplemente observadores. Ay, mira, y esto pasó. Ve, y otra vez, y y al primo también, y mi tío también, pero como que no dimensionamos lo espiritual y por eso nos quedamos simplemente observando el panorama del paisaje y no vamos ahondando espiritualmente. Entonces, si el Señor nos dice que debemos de perdonar, es porque Él sabe que si tú y yo no perdonamos, ahí es una puerta de entrada. Entonces, la primera fase para la amargura es la falta de perdón. Si tú y yo no perdonamos, viene una segunda fase y es el resentimiento. ¿Y saben qué pasa? La fase siguiente es más dura y es más fuerte que la primera. Porque ya en el resentimiento ya es cuando ya vienen precisamente todas esas emociones aquí en mi corazón y donde simplemente yo estoy diciendo, esto yo no lo hago, donde yo ya estoy haciendo declaraciones en contra de la otra persona. Y se puede decir que el resentimiento le añade como leñita al fuego y cada vez más me distancia de la otra persona. Miren, hay algo que he identificado en este tiempo y literalmente Satanás, uno de sus mecanismos es silenciarte a ti ante la situación y a la persona y separarlos. No se habla de la situación. Y yo creo que si tú estás casado o casada, también te ha pasado, que muchas veces simplemente das la vuelta, pones la espalda y no decís nada. Pero en ese tiempo tú no dices nada, pero tu cabeza queda a 1000 revoluciones, ya, mejor dicho, le tiraste de todo, lo mordiste, hasta le pegaste, de todo hiciste. Y es ahí cuando llegan esos dardos a nuestra cabeza que nos hacemos unas películas y si eso baja a nuestro corazón perdimos, porque ahí empieza el resentimiento a flote. El tercer nivel lo podemos hablar como la persecución, es decir, aquí me impactaba cuando hablamos de la persecución o la venganza. Tiene que ver como, si a mí me lo hicieron, pues tú tienes que saber lo que yo sentí, lo que yo viví. Entonces, o te lo hago peor,
o te lo hago saber de alguna manera, o te hago algo que equipare a lo que tú me hiciste. Esto es un tema de desquite. Cuando una persona ya habla de yo me tengo que desquitar, esto no se puede quedar así, o sea, independiente, yo sé que puede haber muchísimo dolor, pero cuando tú ya hablas y cuando en tu corazón ya albergas palabras como tú tienes que vengarte, tú tienes que hacer sentir lo mismo, o sea, ya las alertas deben de estar totalmente prendidas. Porque, ¿saben qué es lo que pasa? El resentimiento refuerza el desquite. ¿Y qué alimenta el resentimiento? La falta de perdón. Entonces miren que empiezan a darse conductas que son en cadena, ¿sí? Entonces, si yo no perdono, es una puerta que yo ya abrí a la amargura. Pero la amargura se va a ir fortaleciendo. Es como si se empezara a construir en tu vida una armadura y se empieza a poner piezas. La armadura total se llama amargura y está compuesto mínimo por 7 eslabones. El último eslabón es el homicidio. Entonces tú dices, wow, esta persona ¿por qué mató a otra? Pero por celos, por envidia, un crimen pasional. ¿Cómo fue capaz? Y tal vez tú y yo podemos estar en el 1, en el 2 o en el tercer eslabón antes de llegar allá, ¿sí? Todo eso obviamente requiere que tiempo y depende también de cómo se esté manejando todo esto en nuestra área espiritual. Entonces, ¿qué pasa? La falta de perdón, el resentimiento y la persecución por lo general son manifestaciones que tú tienes internas, tú todavía no verbalizas. O sea, tú lo manifiestas, tú lo sientes, te da mucha rabia, pero es algo que manejas. Y por eso a veces hay detonantes que te pueden decir lindo, te pueden decir feo y vos explotás. O si tú como hombre, tú estás trabajando y el jefe te dijo algo y tú tienes esa amargura, tú tienes eso aquí en tu corazón y tú simplemente reaccionas con violencia. Pero eso es algo más profundo. Hemos aprendido que la pena de una memoria es la evidencia de la presencia de la amargura. Hay una película que vi este fin de semana con mi esposo, con mi familia, y quiero recomendársela. Es reciente, del 2018 y se llama Por siempre mi chica. En español se llama Hasta que te encontré. Quienes tengan mi celular con toda confianza me escriben y les mando el tráiler para que puedan buscarla, está disponible. Y quiero que se vean la película. Aunque yo creo que muchas veces con la película de nuestra vida basta, porque ahí tenemos todos los matices. Pero es muy especial cuando a través nos encanta mucho a mi esposo y a mí las películas, pero como ese material que nos ayuda a bajar conceptos, que puedas descubrir por qué el protagonista a través de un dolor tan profundo, no solucionado desde su niñez, cómo fueron las manifestaciones de amargura durante toda su juventud y todo lo que él puso en riesgo relacionalmente, aún amando mucho. Pero por esa amargura tan profunda estaba imposibilitado a comunicarse, a amar, a rescatar, a buscar y se escudó en otras cosas. Entonces les dejo esa tarea para que puedan identificar y empieza a escribir de qué manera la amargura también se ha hecho presente en tu vida. Miren, porque el siguiente eslabón ya viene ¿cuál? Vamos para el cuarto, la ira. Ya es una manifestación. Entonces la ira ya es muy fuerte, donde no son solamente tus gestos, sino realmente tu voz, y donde ya vienen también movimientos que pueden dañar. Y después de la ira va el paso del odio, donde ya tú el odio lo verbalizas, donde literal no te pueden mencionar a esa persona porque te descompone el día, porque estás totalmente con hechos violentos, que sería el sexto eslabón, la violencia,
donde hay unos casos de hombres que con sus esposas he estado hablando, donde ellos llegan en momentos literales a puños de puertas, a quebrar cosas en la casa. Y no es fácil uno hacer esa contención con la mujer que está siendo violentada en el momento y ayudarla a no ver la circunstancia, aunque veamos el jarrón roto, aunque veamos la puerta con el hueco, sino es, Señor, ¿qué hay en el corazón de ese hombre? Porque sí, hay acciones legales y hay casos muy fuertes donde se han tenido que acudir a acciones legales. Tengo varios casos donde se ha tenido que poner hasta límites de cercanía con las mujeres y sus hijos, pero lo que se tenga que hacer legal, que se haga legal, pero la labor que estamos haciendo desde el ministerio es orientar y acompañar a la mujer para que ella pueda accionar espiritualmente, porque listo, hay una acción legal, hay una separación ahí, pero ¿y qué pasa con el corazón de ese hombre? Va a seguir antes empeorándose y se va a seguir metiéndose cada vez más en el proceso de su dolor, de su situación, o sea, se va a dañar más. Entonces, y aquí por eso a los hombres que están conectados con todo el amor, y este espacio no es para señalarlos, no es para juzgarlos, porque como me escribía un caballero en uno de los en vivos, me decía, Paula, ¿y qué hacemos cuando la mujer es la violenta? Claro, es que también nosotras como mujeres tenemos heridas, tenemos dolores que no hemos manejado, y se los digo, yo al inicio del matrimonio le daba puños a mi esposo. Van a tener la oportunidad de conocerlo pronto. Literal, o sea, pero era ira, o sea, yo me ponía roja, me hervía la sangre. O sea, eso no era fruto ni de paz ni de amor, porque todo lo que yo estaba manejando, lo estaba manejando en mis fuerzas, y ahora entiendo que esas manifestaciones de ira y de violencia no eran mías, pero porque estaban ahí, porque todavía habían muchas cosas en mí que yo no había sanado, que no había perdonado, y cuando venía el detonante externo, que en este caso era mi esposo, que aunque se equivocó, y digamos, no es que el puño haya sido ganado porque sí, que aunque supuestamente yo tenía la motivación para reaccionar así, hay algo que el Señor nos dice en su palabra: la palabra blanda aplaca la ira. Y por eso es tan necesario que tú y yo, seas hombre o mujer, tengamos un corazón sano para que podamos amar en libertad, para que podamos ser dadores de vida y para que nos podamos unir con el Señor y con todo lo que Él nos ha entregado, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, con esta triada preciosa, y podamos realmente ponernos la armadura que corresponde, que es la armadura de la fe, y podamos ayudar al hombre. Ojo, no somos las mamás, no somos las psicólogas, no, pero espiritualmente sí tenemos una influencia, y las oraciones que hacemos tienen mucho poder. Pero por eso es que cada vez más tú y yo podamos decir: Señor, tengo manos limpias. Señor, ok, hay mucho que orar por la familia, pero sabes, en este tiempo quiero ponerme a cuentas contigo y quiero ser esa mujer, quiero ser ese hombre que tú necesitas que yo sea, para que cuando yo ore e interceda por mi familia, esas oraciones puedan llegar como ese olor fragante. Porque muchas veces nos estamos fijando en lo que pasa en los otros, pero perdemos de vista que nosotros no estamos siendo el ejemplo ni estamos modelando el amor de Jesús. Y por eso es que muchos esposos, muchos hijos pueden decir: no, pues con esa cantaleta, con eso que me dices, pues ese es el Jesús que tú me muestras, no, ese yo no quiero. Los distanciamos de lo que puede significar esa relación con el Padre. Entonces, es muy importante que identifiquemos estos 7 pasos: la falta de perdón, el resentimiento,
la persecución o el ajuste de cuentas, la ira, el odio, la violencia y el homicidio. No es para que tú y yo justifiquemos a las personas, pero es sí para que podamos entender el panorama general, amplio y más profundo de lo que está pasando con la persona que tú tienes alrededor. Y por eso tú, hombre, que estás conectado, te digo es, porque muchas veces yo sé que te latigas, te sientes indigno, sientes que no estás dando la talla, que te equivocas y haces esfuerzo sobrehumano y esfuerzo sobrehumano por ser ese esposo, por ser ese papá, por ser lo que te están pidiendo. Y por eso es importante que tú puedas tomar la decisión, y te hablo a ti también, princesa, si tú identificas que en tu comportamiento has dado uno de estos síntomas o tal vez varios, es porque necesitamos llegar a ese momento para sanar y para ir cerrando. Entonces, del homicidio, para yo poder dejar el homicidio, la violencia, el odio, yo debo de ¿qué? De empezar a perdonar. Y a medida que yo voy perdonando, se van cayendo todas esas capas y se empieza a liberar el panorama. Porque muchas veces la situación crucial, el detonante, ni siquiera ha tenido que ver con nosotros. Es decir, que lo hayamos hecho de una manera voluntaria. Muchas veces hemos sido víctima de esa situación, de esa relación. Entonces debemos de identificar si ha sido algo por un tema personal o si ha sido, como lo hablo yo, como de esos coletazos, de esos temas de herencias generacionales, pero debemos de tomar decisiones y esa es la invitación que quiero hacerte en esta tarde. Que miren lo que el Señor nos dice en Hebreos 12, 14 al 15. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia al Dios, de que ninguna raíz amarga brote a causa de dificultades y corrompa a muchos. El Señor nos habla en Hebreos 12 del 14 al 15 que por eso debemos de estar en paz con todos, porque o si no llegan esas raíces de amargura. Y esas raíces de amargura nos atormentan, nos agarran, nos contaminan y afecta a todas las personas que nos rodean. Entonces, qué especial que en este tiempo vamos a invitar al Espíritu Santo, precisamente porque, sabes, nosotros solo no lo podemos hacer. Y yo sé que a veces hay muchísima presión de querer ser la mejor versión, pero por eso necesitamos estar con el Espíritu Santo y decirle, revélanos la verdad de esta situación. Esa pregunta para mí ha sido tan clave y tan fundamental en el proceso de sanidad. Revélame tú la verdad. Porque aunque tú y yo hemos tenido procesos que nos han dejado dolor, tu verdad y mi verdad han estado contaminadas por ese dolor. Por eso cuando invitamos al Espíritu Santo, que Él nos revele, Él nos empieza a ampliar el mapa y nos empieza a mostrar realmente qué fue lo que pasó. Y nos empieza, ha sido tan lindo como al orar y decirle, Espíritu Santo, trae sanidad a mi corazón, trae renovación de pensamientos. Y claro, nada menos ayer hablaba con una persona preciosa y me decía, Paulis, un corazón en calma, un corazón calmado puede escuchar a Dios, pero un corazón en angustia, así movilizado, con dolor, realmente no lo puede escuchar. Entonces es muy importante que tú y yo
podamos identificar que el antídoto para la amargura debemos de empezar a perdonar. No hay otra manera. Ese es el antídoto. Y obviamente debemos entonces de decir, ok, y por eso es decirle, Espíritu Santo, revélanos. Cuando hablábamos y les hacía diferentes preguntas frente a cómo se han sentido, a esa definición de amargura, y si vemos los diferentes estados, wow, ¿hasta dónde he llegado yo? Solamente ha sido la falta de perdón. Y en ese listado de 7 pasitos, haz un chulito donde tú te encuentras ahora, con libertad. Esto solamente es para ti, para el Señor. Y no es para que te angusties, pero debemos de partir de un diagnóstico real, porque si nosotros mismos no nos confrontamos, si nosotros mismos no decimos, hey, necesito ayuda, esto se me está poniendo fuerte, nadie lo va a hacer por nosotros. Lo primero es reconocer que tú y yo tenemos alguna amargura. Ese es el primer paso para la sanidad. Y el segundo paso es arrepentirnos. Miren, el perdón, y yo sé que ya lo he repetido en los en vivo que hemos hecho, pero es importante dejarlo claro para quienes se conectan por primera vez. El perdón es una decisión, el perdón no es porque tú lo sientas, no es porque el otro se lo merezca. Por eso, para nosotros perdonar, necesitamos estar muy fortalecidos en esa relación con Jesús, porque eso nos permite a nosotros ver a las personas con los ojos de Jesús y no por la circunstancia. Ojo, cada caso es especial. Yo otorgo el perdón y con la guía del Espíritu Santo, eso es algo que tú haces en intimidad, en oración. Hay casos especiales donde el Señor dice, ve y perdónalo. Hay otros casos donde simplemente tú con otorgarlo se desatan muchísimas cosas y hay bendición y restauración. Esto no es copiar y pegar. Y que, ojo, a veces nos pasa mucho cuando tenemos todavía ataduras emocionales y que estamos anclados a recuerdos del pasado, a una relación del pasado. Entonces yo perdono y quiere decir que puedo volver con esa persona. Ojo, aquí estamos hablando del perdón. Cada caso ya es especial y se debe de tratar a la luz de la palabra y de la confirmación del Señor. Pero es entender que al momento de tú otorgar el perdón y al momento de tú arrepentirte, son esas 2 llaves para la sanidad. En tu vida se da libertad y en la persona que bien tú le hayas hecho daño o que esa persona te haya afectado a ti, al tú perdonarlo, eso literal va a dar también bendición a esa persona. Y es como si constantemente nos estuviéramos quitando entonces nosotros todos esos pesos que tenemos. Pero vamos a ir a la práctica, porque esto es enseñarles un cómo partiendo de un contexto. Hemos hablado de la amargura, de sus diferentes manifestaciones, y quiero decirte que si tú manifiestas la ira es porque tú tienes las anteriores. Si tú manifiestas el odio es porque de ahí para abajo las tienes todas, porque de la única manera en que se puede manifestar un espíritu superior de daño es porque le damos cabida por el inicio. Es decir, que si tú tienes falta de perdón y si das consentimiento al resentimiento, ya después llega el ajuste de cuentas. Listo. Y si una persona ha cometido un acto de violencia y ha llegado hasta el homicidio, es porque ha tenido todas esas 7 características. Entonces ya está armado. Tienes una armadura, no la armadura de la fe, sino la armadura de la amargura con raíz profunda que lo neutraliza, lo imposibilita y hace daño al otro. ¿Por qué el contexto? Y hablando precisamente al hombre, porque muchas veces miramos al hombre como ese agente que hace daño. Pero hemos perdido de vista el corazón del hombre y qué lo ha llevado y qué lo ha motivado a estar allí.
Por eso es que necesitamos mujeres equipadas, fortalecidas en su fe, para que puedan ver más allá de las circunstancias, podamos remontarnos a las alturas como águilas y frente a la situación que tengamos, de verdad decir, ok, Señor, entonces, ¿cómo vamos a manejar la situación? Porque sabes, y para ti también, hombre, si tú tienes algo relacionado a tu esposa, algo relacionado a tu hija, o tú al contrario, mujer, con tu hijo, con tu esposo, con tu papá, cambia tanto la oración cuando tú oras para que el corazón de esa persona sea sano y dejes a un lado la lista de chequeo que tú quieres de esa persona. Porque a veces simplemente oramos que él haga, que él cambie, que él suba, que él baja, ta. Pero para que él logre ser el esposo amoroso, para que él logre ser el padre comprometido, para que él logre ser el hijo responsable, él debe de sanar su corazón. Algo tiene que estar pasando. Entonces, por eso cuando dimensionamos cuál es esa escala de todas esas manifestaciones de amargura, decir, wow, entonces, ¿qué está pasando en la vida de esta persona que está conmigo? Entonces ya mi oración va a ser distinta y va a ser más efectiva. Señor, muestra cuál es esa raíz de dolor que tiene tan profunda que no ha solucionado y que le ha llevado a todos estos pasos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo te invito que en estos momentos vamos, yo sé que el Espíritu Santo ha estado aquí con nosotros y que en esta aplicación, reconociendo primero que tenemos amargura, anota ahí cuál es esa causa que tú crees y muy seguramente te va a salir el letrerito, la figura, el recuerdo de esa persona. Eso tiene un nombre. Puede ser hasta tú misma o tú mismo, porque hay situaciones donde decimos, ¿por qué no hice? ¿Por qué no dije? ¿Por qué lo permití? Entonces yo puedo estar sintiendo que es algo conmigo. En otras ocasiones puedo estar sintiendo que es algo aún con el Señor. Y que mi dolor y mi frustración es porque yo pienso y experimento y siento que la culpa ha sido de Él. Entonces, por favor, anota para que juntos podamos orar en este tiempo y podamos precisamente otorgar el perdón, ¿vale? Que lo podamos hacer y es una oración para que tú y yo podamos vencer la amargura. Miren, la invitación para quienes están en Facebook Live, la recomendación y también para quienes están en Zoom, que con ellas voy a tener un tiempo adicional. Cuando terminemos el tiempo, siempre les recomiendo que no mochen y ya. Vamos a terminar en oración y vamos a quedar con una tarea. Y la tarea es que ustedes hagan esa lista de amargura que tienes contra otros. No te preocupes, llama las cosas por su nombre. Porque me dijo, porque no me dijo, porque me miró, porque no me miró, o porque me abandonó, porque no me responde con el tema alimentario de mis hijos. No importa lo que sea. Puede ser de 20 años atrás, de 50 años atrás o acabó de pasar en el minuto inmediatamente anterior. Ojo, si te llega a tu mente es porque algo todavía pasa. Pero si tú ya has hecho un proceso de perdón y de sanidad y tú identificas que eso no, ya estaría superado. Pero si yo al mencionarte esto te llega un hecho que pasó hace mucho, así tú hayas proceso de sanidad, es que algo hay. Entonces lo vas a notar. ¿Por qué? Porque esto, familia, esto es un hábito. Esto se nos debe convertir en un estilo de vida, porque como les decía, estamos en constante relación. Entonces no queremos dejar ningún acceso legal al enemigo para que siga manipulando nuestras vidas como unos títeres. Porque si tú y yo no perdonamos, esa es la puerta de entrada, es el acceso legal que Satanás tiene para meterse y manifestarse a través de nosotros. Entonces, hay muchas cosas que pasan con nuestro dolor. Y a veces decimos, no lo entiendo, no lo sé manejar.
Y esta va a ser la oportunidad para que podamos avanzar. Gracias por sus comentarios, me están escribiendo acá, qué hermoso. Gracias también por lo que estamos acá. Y vamos a orar con todo el corazón. Miren, algo que he aprendido en este tiempo, el Señor es tan sencillo, Él es relacional. Yo les digo, he pasado una temporada, no ha sido fácil. Se me olvidaba que cuando nosotros hablamos de un tema, el mensaje de ser autenticado y que somos pasados, pero no es que el Señor nos pase, sino que cada vez más tenemos que estar alertas. Y miren, y ha llegado desánimo. La semana pasada tuvimos un proceso de salud con nuestra hija y yo decía, Señor, qué tan tremendo, y fue casi una semana de hospitalización, por eso no hice el en vivo la semana pasada. Pero fue un tiempo de confrontación y de cercanía con el Señor, porque yo decía, Señor, el llevar la sanidad, el llevar el mensaje, cada vez más tiene que ser real en nuestras vidas. Y es saber que de verdad cada vez más es esa dependencia del Señor. Y a veces uno siente como si te quisieran opacar, como bajar, como decir no quiero ni orar, no me provoca ni orar, pero cada vez más uno poderse remontar, y por eso lo declaro públicamente, porque cuando nosotros sacamos lo que está oculto a la luz, el enemigo no puede seguir operando. Porque muchas veces en el silencio el enemigo te manda dardos y tú vas a hablar de sanidad y tu hija está en la clínica. ¿Qué pasa? ¿Ves? Entonces es algo tremendo como nosotros al declarar, al vivir los procesos, y se los digo con todo el amor. Esto ha sido un tema que hemos sido tratados y por eso cada vez más me apasiona y estoy convencida que la fuente de sanidad es el Señor. Y que aún muchos dolores físicos que tú y yo podamos tener tienen raíces espirituales, y una de las raíces más profundas es la amargura. Y si tú y yo tomamos hoy la decisión de perdonar y de arrepentirnos, te vas a dar cuenta cómo el Señor empieza a orar y aún cómo se da una sanidad integral, espíritu, alma y cuerpo. Así que Señor, gracias por este tiempo. Te invitamos de una manera muy especial donde tú tomes el corazón de cada uno de los que hemos estado conectados en vivo. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tu presencia sea sentida en cada una de las vidas y de los hogares aquí representados, y aún de los hogares que se conectarán después de la transmisión. Porque definitivamente, Señor, no son mis palabras, Señor, y sabes cuánto te digo que cada vez más sondees mis pasos, sondees mis pensamientos, Señor, para que yo no me desvíe, Padre, y para que pueda tener mi mirada fija en ti, Señor. Señor, asumo con todo el amor y con toda la responsabilidad el seguir siendo vocera para la sanidad del corazón de hombres y de mujeres. Señor, porque tú sabes que cuando conocemos la verdad nos hace libres, pero no es la verdad de mis labios, Señor, es la verdad de tu palabra la que transforma. Y por eso, Señor, hoy en unidad espiritual, cada uno de nosotros queremos orar para entregar este dolor, Señor, que tú nos has mostrado en esta tarde, porque sí anhelamos ser personas renovadas. Yo te invito a que hagamos esta oración juntos y que puedas repetir después de mí. En el nombre de Jesucristo, repite después: yo me propongo y decido perdonar. Menciona ahí a quien perdonas. Lo perdono con todo mi corazón. Repite después de mí y di por qué lo perdonas. El Señor estuvo allí contigo, Él lo sabe muy bien, pero es importante que tú expreses con tus labios para libertad. Entonces di por qué lo perdonas y no tengas temor. En el nombre del Señor Jesucristo, sigue orando conmigo.
Cancelo todas sus deudas y obligaciones hacia mí. Bendito Señor, te pido que me perdones por mi amargura hacia esta persona. Menciona el nombre de la persona. Por lo que pasó en esa situación. En el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre, cancelo la autoridad que Satanás ejerce sobre mí por medio de estos recuerdos, porque yo hoy decido perdonarlo todo. En el nombre de Jesús, ordeno que salga de mí todos los espíritus malignos asignados a atormentarme por haberme negado a perdonar. Espíritu Santo, te invito a que entres a mi corazón y que saques de mí toda pena y dolor y que sanes mi corazón. Te pido que me hables la verdad sobre esta situación. Quédate allí en la presencia del Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que de una manera muy especial seas tú trayendo sanidad de recuerdos, sanidad al corazón. Y que este acto de fe, Señor, porque lo hacemos conforme a tu palabra, porque lo hacemos de una manera audible, porque te estamos diciendo, ven y toma nuestro dolor. Por favor, Espíritu Santo, síguenos revelando cada situación con cada persona y quita todo temor. Quita todo temor, Señor, porque a veces pensamos que es volver a recordar y volver a llorar. Pero, Señor, si es necesario llegar a ese momento, aunque tengamos lágrimas, van a ser lágrimas, Señor, de sanidad. Porque ese recuerdo, si vamos a ir a ese momento con esa persona, no va a ser, Señor, para quedarnos estancados. Es porque hoy estamos tomando la decisión de perdonar con todo el corazón. Señor, ayúdanos a ser esos hombres y esas mujeres conforme a tu voluntad. Y ayúdanos a quitar toda amargura de nuestras vidas. Y de esa misma manera yo te pido, Espíritu Santo, que a cada uno de nosotros nos reveles durante esta semana a quien hemos dañado con nuestra manifestación de amargura. Pudo haber sido en indiferencia, en grosería, en silencio, en altivez, en violencia. ¿Sabes, Señor? Y si no lo vas a revelar,
es para poder llegar a tu presencia y para poderte pedirte perdón a ti, Señor, por esas acciones. Y yo te pido, Espíritu Santo, que prepares el corazón de cada uno de nosotros y de esas personas a quienes les hemos hecho daño, a quienes hemos violentado de alguna manera. Y tú nos darás las coordenadas, el tiempo y el momento, y nos afirmarás a través de tu palabra. Primero nos pondremos a cuentas contigo y tú nos dirás cómo accionar con esas personas. Pero sabes, Señor, si tú nos vas a dar la oportunidad de ir allí en la presencia con estas personas, que seamos ya renovados en nuestro corazón, para que no sean palabras en vano, sino para que sea, Señor, con tu fuerza, con tu sustento, y para que vean en nosotros que sí somos nuevas personas. Señor, de esta manera entregamos nuestras vidas, te damos gracias por este espacio, Señor. Gracias por las personas que tú has conectado en este momento. Señor, yo te pido que sea un mensaje que llegue a una tierra preciosa, a una tierra que dé fruto en sus vidas, con sus hijitos, con sus esposos, con su familia completa. Gracias, Señor, porque cuando hay una mujer sana, cuando hay un hombre sano, hay generaciones, Señor, que se limpian y que pueden empezar a generar transformación. Bueno, familia, espero con todo el corazón que esto haya sido de mucha edificación para ustedes. Si quieres, Adrianita, habla con ellas mientras yo no voy a estar con ustedes acá en pantalla para terminar acá. Y bueno, la recomendación, familia, quienes estamos ahorita en vivo, recuerden, mañana miércoles tenemos Modo de Esperanza, Sanidad para el Corazón Femenino por Facebook Live, @AventuraColombia, a las 5 de la tarde. Quiero contarles que ya iniciamos Soplando Vida, van a ser unos audios preciosos donde será un mensaje semanal. Entonces me pueden escribir al celular si desean tenerlo en la lista de contactos, porque lo estoy haciendo realmente con las personas que han asumido este proceso de sanidad en sus vidas. Entonces, muchísimas gracias por este tiempo. Espero que todos estos recursos y herramientas de edificación sean de mucha bendición para ustedes. Y entonces, chao, chao. Nos veremos hasta una próxima oportunidad.